Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar meditando en este pasaje. Hemos estado hablando acerca de la santificación en nuestras vidas y bueno, en vista de lo que hoy vivimos, ¿verdad? Esta pandemia. Muchas personas y muchos creyentes hablan acerca de si la pandemia es el fin del mundo, si la pandemia va a destruir a la humanidad. Bueno, la palabra del Señor no nos dice que el mundo va a ser destruido por una pandemia, que la humanidad va a ser aniquilada por una pandemia. No nos lo dice la Escritura. En este tercer capítulo de la segunda carta de Pedro nosotros podemos ver cómo es que este planeta, la humanidad y el universo entero será destruido en la segunda venida de Cristo Jesús. También muchos dicen que realmente Cristo Jesús no va a venir, son escépticos a eso, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos afirma que Cristo Jesús lo hará, es una de sus promesas que aún quedan por cumplirse, y dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús todas las promesas son sí y son amén. Entonces hemos de entender nosotros estas verdades. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 18, así que puestos de pie. Lo hacemos de manera alternada, hermanos, amén. Bien, leemos, dice así: Amados, esa es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del entendimiento? Porque desde el día en que los padres entendieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que el Señor inicia esto mil años con dientes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán y los elementos siendo quemados. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablan bien de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes fuerzan, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, pues en este pasaje nosotros podemos ver algunas
realidades. El tema de hoy es su paciencia, nuestra santificación. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hablamos de la segunda venida. El apóstol Pedro aquí nos habla en este capítulo 3, la situación de la segunda venida de Cristo Jesús. Esta carta, de manera general, trata con la situación de cómo nosotros luchamos contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. Y aquí en este tercer capítulo nos dice que hay maestros de las Escrituras, falsos maestros, que no enseñan acerca de la segunda venida de Cristo, que dicen que realmente Cristo no va a venir porque miren, vean a su alrededor, ¿qué ha cambiado desde la creación? Y bueno, Pedro toma ahí un argumento que ellos dicen que ignoran voluntariamente. ¿Y cuál es? Si hubo un cambio sustancial desde la creación a este tiempo. ¿Cuándo fue ese cambio sustancial? En el diluvio. Génesis capítulo 6. En el diluvio hubo un cambio sustancial en la situación de la creación de Dios y más específicamente aquí en la tierra. Dice que aquella creación pereció anegada en agua. Todos los hombres y los seres vivos, excepto las 8 personas que subieron al arca y los animales que Dios introdujo al arca que hizo a través de Noé, vivieron. Todo lo demás fue destruido. La tierra cambió radicalmente, la tierra cambió sustancialmente en su estructura, en su composición, en el girar, ¿verdad? En el devenir de los tiempos hubo un cambio. Y sobre todas las cosas hubo un cambio en cuanto al final de la tierra. Dice Pedro que aquella tierra provenía del agua, y si nosotros entendemos, ¿verdad?, de las primeras cosas que Dios creó en Génesis capítulo 1, fue que separó la tierra de las aguas, ¿sí? Los animales, muchos de ellos, las aves, provinieron del agua, ¿sí? Los peces, los primeros animales en ser creados fueron los peces, después fueron las aves y los animales terrestres. Esa tierra, dice, pereció anegada en agua, porque provino del agua, era sustentada por agua, aunque nunca había llovido, y pereció por el agua. Y aquí viene el cambio. La tierra en la que hoy vivimos no está reservada para el agua, aunque a veces las inundaciones destruyen mucho, sino que está reservada para el fuego. ¿Sí? A través del fuego, todo lo que nosotros hoy vemos a nuestro alrededor serán destruidos. Incluso dice la palabra de Dios que los cielos como un pergamino serán enrollados y quemados. Todas las estrellas, a la voz del Señor, serán destruidas como por un gran incendio. ¿Sí? Entonces, los falsos maestros ignoran eso. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este capítulo? Aparte de hablarnos de la situación del final de los tiempos, o bueno, tomando como base la situación del final de los tiempos. ¿Por qué el Señor Jesucristo no ha venido? Bueno, dice el versículo 9, que su paciencia tiene como propósito el arrepentimiento de las personas. Tú y yo ya nos hemos arrepentido. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos va a dar aquí 3 principios en cuanto a la santificación práctica mientras esperamos la venida del Señor. ¿Sí? Mientras esperamos la venida del Señor. Así que, como es el título, su paciencia en cuanto a su segunda venida es para nuestra santificación, para que nosotros seamos santificados, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros tenemos, dice la palabra, entrada a la gracia de Dios, en la cual nosotros estamos firmes, dice Romanos capítulo 5, versículo 2. También los que han creído son participantes de Cristo Jesús, dice Hebreos capítulo 3, versículo 14. Somos participantes de la naturaleza divina, escribió el apóstol Pedro también en 2 de Pedro 1:4. Somos participantes de un llamamiento celestial, dice Hebreos 3:1. Somos participantes del Espíritu Santo, dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Somos participantes de la santidad de Dios, dice Hebreos 12:10. ¿Sí? Entonces, tenemos un gran cúmulo de bendiciones cuando hemos creído en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros consideramos que Cristo Jesús murió y resucitó, nosotros también somos participantes de la muerte
¿sí?, en Cristo y de la resurrección en Cristo Jesús. Y vamos a hablar, si Dios lo permite, en 20 días acerca del bautismo. En 8 días tenemos culto de Cena del Señor y voy a predicar acerca de la Cena del Señor si Dios nos da vida. Entonces, tenemos el bautismo. ¿Quiénes no han sido bautizados de aquí? Todos ya son bautizados. Qué bueno, hermano. En el bautismo nosotros representamos esa muerte a nuestra vieja vida y representamos el que nos levantamos en Cristo Jesús para una nueva vida. Y esa nueva vida tiene que ser diferente. Así que si tú has creído en Cristo Jesús, tú debes de morir en Cristo y debes de vivir en Cristo. Y tu vida debe ser como la vida del resucitado. ¿Quién es el resucitado? Es Cristo Jesús, hermanos. Así que nuestra vida debe de cambiar sustancialmente. Cuando nosotros leemos este pasaje de Pedro, Pedro dice que es la segunda carta que él escribe. Y como lo hace, ¿verdad?, él quiere hablar a las conciencias de las personas. Vean lo que dice, ¿sí?, en los primeros versículos del capítulo 3, el primer versículo. Y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces Pedro quiere que los hermanos estén conscientes de algo y por eso él repite ciertas cosas. El versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, no solamente por él, sino por los apóstoles y por el Señor Jesucristo acerca de la segunda venida. Entonces, para entender este pasaje, consideremos esas cosas primero. La preocupación de Pedro por sus hermanos en Cristo pueden tener, para que ellos pudieran tener un entendimiento correcto de las verdades del Evangelio, de la promesa de Cristo de su segunda venida, en vista de tanto falso maestro que estaba enseñando cosas terribles en ese tiempo. Entonces, hermanos, el que se hable de que Cristo Jesús no va a venir, no es de hoy, ¿sí? El que se hable, que se enseñe algo diferente a que cuando Cristo Jesús venga, será el fin de todo, no es de hoy. Y dice que los que enseñan eso son falsos maestros. Entonces, ¿qué debemos creer nosotros en esto? Que cuando Cristo aparezca en las nubes, es el fin de todo. El fin de la oportunidad de arrepentimiento. El fin del crecimiento en esa situación de nuestra responsabilidad del cristiano. El fin de todo el universo, hermanos. ¿Y qué prosigue? Los juicios y nuestro estado eterno, ya sea en el infierno o sea en la gloria. ¿Sí? Quien enseña algo diferente, dice Pedro, es un hombre que tiene el entendimiento entenebrecido y es un falso maestro. ¿Sí? Entonces, despierta, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que estamos viendo aquí es una exhortación. Pedro nos dice que los falsos maestros que ya estaban presentes en su tiempo niegan esa promesa del Señor. Pedro nos dice que pone el ejemplo del diluvio como testigo de un juicio universal que cambia la vida de los hombres. Y así nos espera un juicio universal que cambiará la situación de los hombres, ¿sí?, como nosotros la conocemos. Nosotros vemos que hay mucha injusticia, nosotros vemos que hay mucha incredulidad, nosotros vemos, ¿verdad?, que incluso la gente mala prospera y a veces, como dijo Asaf, somos tentados por la envidia a querer prosperar como ellos y alejarnos del Señor. Pero el juicio del Señor revelará la verdad de la justicia de Dios a toda la humanidad. La misma autoridad que reservó aquellos cielos y aquella tierra para ser destruida por el agua, ¿sí?, dice el versículo 7, ha reservado esta tierra para ser destruido por el fuego. Pedro hace una aplicación práctica de esa verdad escatológica. ¿Cuál verdad escatológica? La palabra escatología es el final de los tiempos, la doctrina del final de los tiempos. Entonces, ¿crees en la segunda venida del Señor? ¿Sí? ¿Crees en la segunda venida del Señor? ¿Crees que Él viene? ¿Y crees que cuando venga va a haber un juicio final? Entonces, esta verdad tiene que afectar nuestra manera de vivir hoy. ¿Sí? Tiene que afectar radicalmente nuestra manera de vivir hoy. Entonces, el hablar de la segunda venida de Cristo Jesús, aquí por el apóstol Pedro, es un llamado al creyente a vivir, como dice el versículo 11, de una manera santa y piadosa. Entonces, vamos a enfocarnos en los versículos 11 al 18. 11 al 18.
¿sí? Los primeros 10 versículos nos hablan de esa realidad escatológica. Cristo viene, Cristo va a hacer un juicio y su venida va a dar pie a cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? 3 principios en cuanto a la santidad práctica mientras esperamos la venida del Señor. Número 1, la santidad del cristiano debe ser producto de su espera de la segunda venida del Señor. La santidad del cristiano debe ser producto de su espera de la segunda venida del Señor. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sí, lo repito. Puesto que todas estas cosas, hablando del universo, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra puesto aquí con la que inicia ese versículo funciona como una conjunción, pero esta conjunción señala un resultado, ¿sí? Un resultado que podríamos decirlo con esa pregunta que yo les hice. ¿Tú crees que Cristo vendrá por ti un día? Entonces, tú debes de vivir en santidad mientras lo esperas. El Señor, cuando habló ahí en Mateo capítulo 25 de las vírgenes necias y prudentes, 10 vírgenes, ¿recuerdan? 5 necias, 5 prudentes. La diferencia entre ellas fue que las 5 prudentes se hicieron provisión de aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas mientras esperaban a su Señor. Bien, de manera práctica, el hacer provisión para sus lámparas es esta vida en santidad que el Señor nos pide a nosotros. ¿Cómo llegamos a ser nosotros de esas vírgenes prudentes? Viviendo en santidad, creciendo en santidad, es lo que nos dice el apóstol Pedro. En Romanos capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos hace un llamado a vivir la vida cristiana, no acomodándonos a la forma de vida de este mundo, sino teniendo un cambio sustancial en nuestra vida. No os conforméis, dice el apóstol, a este siglo, sino transformaos. Debemos de ir cambiando por medio de renovar nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué clase de persona debe ser, ¿sí?, el cristiano? ¿Sí? En toda su conducta, para que pueda decir que vive una vida, una conducta santa y una conducta en piedad, como dice el versículo 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, la palabra andar señala nuestra existencia continua en esta tierra. ¿Sí? Debemos andar, debemos vivir de manera continua, ¿sí?, en un carácter determinado. 2 cosas. Número 1, santo. La palabra santo, recordamos lo que hemos hablado acerca de la santidad anteriormente, señala aquí algo que está dedicado a Dios. Dedicado a Dios. Santo no solamente significa apartarnos del pecado, sino también consagrarnos a Dios. ¿Cómo te consagras tú a Dios? Algo de lo que he estado leyendo en este tiempo, estoy leyendo un libro acerca del pastorado. Y dice el hermano que le escribió un pastor hace muchos años, que la tarea del pastor no simplemente es alimentar, cuidar, ¿sí?, y velar por el bienestar de las ovejas. El Salmo 23, que habla del pastor, ¿verdad?, se toma de la figura de por qué Israel tenía ovejas. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué el pueblo de Israel se dedicó al pastoreo de ovejas? Dios lo llevó a que fueran un pueblo que cuidara y tuviera ovejas siempre. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros leemos el libro de Éxodo y de Levítico, nosotros vemos que la mayoría de los sacrificios implicaba llevar ¿qué? Una oveja a sacrificar. Entonces, los pastores cuidaban las ovejas con el propósito de que esas ovejas estuvieran bien, no tuvieran defectos, no tuvieran manchas, porque iban a ser ofrecidas en sacrificio a Dios. Entonces, la idea del trabajo pastoral también tiene esa situación.
cuidamos a las ovejas, alimentamos a las ovejas, exhortamos a las ovejas con el propósito de que las ovejas sean dedicadas a Dios. Terminen en un altar del sacrificio. ¿Sí? Como dice Pablo en Romanos 1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que la situación de una vida santa es una vida dedicada, una vida que se va a dar al servicio a Dios, a la glorificación de Dios. No es una vida, no les enseñamos, no predicamos la palabra para que nosotros vivamos bien en esta tierra, para que nosotros crezcamos simplemente como personas, para que nosotros nos motivemos a hacer cosas. No predicamos o no damos conferencias motivacionales. Exhortamos, como dice Pedro, para que las ovejas sean santas, sean dedicadas al Señor. En esto, nosotros entonces debemos vivir como dedicados o consagrados a Dios, porque Él viene para dar retribución a aquellas ovejas, ¿sí? Sea que hayan vivido una vida consagrada a Él, dedicada a Él, o sea que no. Eso quiere decir, de manera práctica, ¿sí? Si tú estás soltero, que tu vida soltera debe ser consagrada a Dios. Tu vida soltera no es para que la vivas tú mismo. Pablo enseñó en 1 de Corintios capítulo 7 que el soltero y la soltera tienen una gran ventaja sobre el casado. Muchachos, muchachas solteras, tienen una gran ventaja sobre los casados. ¿Por qué? Porque tú puedes usar gran parte de tu tiempo para servir a Dios. Dios te tiene hoy soltero, hoy soltera, para que le sirvas. No te tiene soltero, soltera para que tú digas, me voy a ir todos los días al cine, me voy a dedicar a mí mismo, a mi imagen, a mi figura, me voy a ir al gimnasio. No, Dios no te tiene para eso. Dios te tiene soltera, soltero hoy, para que tú consagres ese tiempo que puedes tener para el servicio de Dios, para que salgas a evangelizar, para que enseñes a alguien, para que lleves un discipulado, para que juntes a otros jóvenes y les hables de Cristo Jesús. Ese es el propósito de tu soltería hoy. Pablo también dice ahí en Romanos capítulo 7 que el casado y la casada tienen limitaciones en este sentido. Porque la esposa, ¿sí?, tiene que agradar al esposo y el esposo tiene que agradar a la esposa. Hay un trabajo de responsabilidad entre ellos dos. Y entonces esto limita un poco nuestro tiempo en cuanto al servicio a Dios. Pero no quiere decir entonces que ese trabajo que tú realizas como esposo o esposa no debe ser dedicado a Dios. Tú estás ahí entonces en tu matrimonio dedicado a Dios para cumplir los mandamientos de Dios en tu matrimonio. El esposo tiene que hacer feliz a la esposa, ¿sí? Tiene que amarla y tiene que representar a Cristo en su hogar. La esposa tiene que sujetarse a su esposo, tiene que servir en amor, ser esa ayuda idónea para glorificar al Señor. De esa manera nosotros vivimos como consagrados. Si tú eres hijo, la manera en que tú vives como consagrados, Efesios capítulo 6 te lo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Ahí empieza una vida de consagración a Dios en la obediencia a los padres. Así que yo no creo que un muchachito que sea rebelde, porque me ha tocado verlo, y lamentablemente en algunos seminarios que funcionan como internados, mandan los padres a sus hijos para que allí en el seminario se reformen. No, los seminarios no reforman a nadie. Déjame te digo, no reforman a nadie. No. Pero muchos dicen que viven, aunque llevan una vida de rebeldía, Dios me ha llamado al pastorado y voy a servir a Dios, pero no obedece a sus padres. Ahí hay un principio. Él no puede honrar a Dios en algo grande si no está viviendo consagrado a Dios en algo más pequeño, hermanos. Entonces, debemos de vivir una vida santa, dice, consagrada a Dios. Pero también dice que debemos de vivir, versículo 11, una vida piadosa. Y esta palabra señala lo que es conforme a nuestra devoción. ¿Cuál es tu devoción? Aquello que amas, aquello que te gusta, aquello que va a marcar el estilo de tu vida. Si tu devoción es Dios, toda tu vida va a estar impregnada de Dios, de sus mandamientos y de sus deseos para tu vida.
Pero si tu devoción no es Dios, ¿han visto a los muchachos, las niñas enamoradas? Cuando quieren tener un novio, ya sueñan y tienen a alguien que les gusta, andan pintando corazones con las iniciales de ambos, andan buscando su fotografía, siempre están hablando de él o de ella. Es su devoción. Y eso inunda toda su vida. Y cada persona tiene una devoción. Conozco a un par de varones, ¿sí?, que se ven muchos días a la semana, pero siempre que se ven en cualquier lugar, ¿sí?, se supone que son creyentes, cristianos, se ven en la iglesia, ellos dos se acaparan y se van a platicar y no conviven con los demás. Y sus pláticas, aún en la iglesia, no tienen que ver con el servicio a Dios. Son comerciantes y tienen que ver con su comercio. Si se ven 5 días a la semana, los 5 días a la semana van a hablar de sus negocios. ¿Cuál es su devoción? El negocio. ¿Sí? La persona que anda de casa en casa, plática y le gusta ese estilo de vida, de conversación, de chisme, decimos nosotros, ¿cuál es su devoción? Su devoción es el chisme. Entonces, la palabra nos dice aquí que nuestra vida piadosa tiene que ver con aquello que es nuestra devoción, aquello que forma parte de nuestra religión, la religión verdadera, como dice Santiago, para que Dios sea reverenciado. Entonces, si realmente Dios es nuestra devoción, nuestra vida va a girar en torno a Dios. Pero algunos se tienen a sí mismos como su devoción. Su vida gira en torno a ellos mismos, como personas, sus deseos, sus ambiciones, sus metas. Para algunos, como el joven rico, su devoción era su riqueza, dice la palabra. Para otros, como muestra Eclesiastés, a partir del capítulo 2, su devoción es el placer y se dedica a los placeres. La palabra de Dios nos dice, y Pedro nos exhorta, a que sabiendo de la segunda venida del Señor, nuestra vida entonces debe ser dedicada a Dios y nuestra vida debe girar en torno a Dios. Entonces se trata de nuestra manera de vivir. Es lo que dice el versículo 11, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? La frase manera de vivir, ¿sí?, señala a la conducta. La palabra vivir está es un verbo en presente, así que debemos de entender que esa característica debe ser constante en nuestra vida hasta el regreso del Señor. ¿Cuándo regresa Cristo Jesús? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? No lo sabemos. Pero mientras tanto, cada día, cada vez que tú te levantes, ¿sí?, tú debes decir, hoy Dios me ha dado vida este día para vivir consagrado a Él y para vivir en devoción a Él. Por eso vivimos y de esa manera debemos de vivir ese día. Pero hermanos, cuando nos levantamos y empezamos a pelear, ya no vivimos ni dedicados al Señor, ni en devoción al Señor, ¿sí? Cuando nos levantamos y empezamos a mentir, a desobedecer, ya no vivimos ni en devoción a Dios, ni consagrados a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que esta santidad y esta devoción deben abarcar todas las cosas que nosotros vivimos y hacemos. Pensemos entonces, ¿cómo es Cristo? ¿Sí? Si yo me voy a dedicar a Él, si yo me voy a consagrar a Él, ¿cómo es Él? Porque Él quiere que yo viva como Él es. Presten atención a esa situación. ¿Cómo quiere Cristo que viva la santidad de una manera práctica? Se espera que el cristiano sea manso y humilde. Manso y humilde. Porque Cristo Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que sea dócil, que sea cariñoso, que sea amable y que sea solícito, que sea presto, que se apresure a hacer las cosas aunque no le digan. El cristiano debe ser una persona acomedida. ¿Han escuchado esta palabra? Ya casi no hay de esa gente acomedida. Todos están sentados hasta que alguien, oye, ve a hacer esto.
¿sí? Nuestros hijos ya no se acomiden en la casa a hacer las cosas. Hay que enseñarles a ser acomedidos, a no esperar que les sirvan a uno. Hay que ser generosos, que no se enoje fácilmente, que no caiga en provocaciones, que no se ofenda con facilidad. Ese debe ser el carácter del cristiano. Una persona cristiana debe ser transparente en sus palabras, en sus acciones. Hablamos de una persona honesta, ¿sí? Una persona que no va a defraudar, una persona que no va a robar, no va a robarle el tiempo, no va a robarle el dinero, no va a decir una promesa y va a fallar a su promesa. Así es una persona santa, consagrada, dedicada a Dios. Es una persona que no es egoísta, es una persona que no es intolerante. Hoy en día se habla mucho de la intolerancia, pero se toma esa palabra para decir, tú debes aceptar la forma de vida como sea de las otras personas, ¿sí? Y han puesto las leyes, las autoridades, sobre todas las personas, esta carga de intolerancia en ese sentido moral de que tú debes aceptar como son los homosexuales, a las lesbianas, ¿sí? Aquel que quiera cambiarse de género, tú no lo debes discriminar, y llaman a eso intolerancia. La Biblia no le llama intolerancia, la Biblia le llama pecado a eso. Una persona, un cristiano que debe ser en ese sentido, que no debe ser intolerante, quiere decir que no va a ser discriminación en cuanto a su trato a ninguna persona. ¿Qué quiere decir? A mí me cae bien la hermana Male, pero me cae mal el hermano Ángel. Entonces yo voy a platicar con la hermana Male, pero voy a evitar al hermano Ángel. Eso es ser intolerante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque él no le gusta el mismo color que a mí. Entonces, esa situación quiere decir con ser intolerante. Ser intolerante aquí señala a una persona que no puede soportar la conducta de otro, no en un sentido pecaminoso, ¿sí? Porque ciertamente debemos ser intolerantes con el pecado y llamar al pecado pecado. Eso es cierto, el cristiano llama pecado al pecado. Que el hermano Miguel dijo una mentira. Es una mentirita blanca. No, es una mentira y es pecado, dice la palabra. Entonces, en esas situaciones, hermanos, nosotros debemos vivir la santidad como una forma de vida. El cristiano debe ser auténtico, el cristiano debe estar lleno de fortaleza, el cristiano no debe ser frágil ni sentimental. No es una persona que le digan un no y ya está llorando, ya se está quebrando. Así no debe ser el cristiano. El cristiano debe ser fuerte en el Señor. El cristiano no debe ser, en el otro extremo, duro, no debe ser mezquino, no debe ser antipático con la gente ni desagradable. Hoy muchos cristianos se ponen a la defensiva en la situación de es que yo soy antisociable de por sí. No se trata de eso. Se trata de que eres una nueva persona resucitado con Cristo. Entonces todo eso que tú eras antes debe de cambiar. Estamos viendo cómo la segunda venida del Señor debe afectar entonces nuestra vida. Ser consagrados a Dios en todas las cosas y tener una devoción grande por Dios. Cristo Jesús fue nuestro gran ejemplo. Si nosotros vemos el carácter de Cristo en los evangelios, su trato con las personas, todo lo que acabo de decir que es un cristiano, lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Lo acusaban de que comía con los publicanos y pecadores. Lo acusaban de que aún aquella mujer que había lavado sus pies con sus lágrimas y le había echado ese perfume caro era una prostituta. Y si él fuera profeta, él conocería esa situación. Pero él, siendo Dios mismo, tenía misericordia, condescendencia con esas personas. El Señor no solo puso la mejilla, ¿sí?, cuando lo abofetearon. El Señor entregó todo su cuerpo, todo su ser, para morir en una cruz para nosotros, por nosotros. Entonces, así es la vida santa y piadosa que Cristo espera de nosotros. ¿Sí? Esa es, en este carácter que he mencionado. Ahora, una iglesia sana, hermanos, no solo se conoce por su teología.
Decimos, esta iglesia tiene sana doctrina. Pues esa sana doctrina se debe reflejar en la conducta sana del cristiano, en todas sus relaciones, en todas las cosas que hace esa persona. Nosotros podemos hablar de la escatología, podemos hablar de la justificación, podemos hablar de la santificación, podemos hablar del perdón de pecados, tal vez podemos describir qué significan esas doctrinas, pero de nada nos sirve, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si no mostramos un amor verdadero a las personas, un amor consagrado a Dios, donde nadie busca lo suyo, donde nadie guarda rencor, donde nadie hace nada indebido, donde nosotros no vivimos para nosotros mismos. Entonces la sana doctrina, Pablo ha enseñado la doctrina de la segunda venida de Cristo y dice que esa doctrina debe hacerte que tu vida sea santa y piadosa en el Señor. Así que por eso Pedro habló de la segunda venida, para que el creyente que escuchara supiera que su conducta debía de cambiar. ¿No está siendo paciente con las personas? Cristo viene, ¿sí? Y va a juzgar. Aún Pablo escribió que nos juzgará de acuerdo a lo que hicimos en la vida, sea bueno o sea malo. ¿Sufriremos pérdida o recibiremos recompensa? De acuerdo a si fui paciente con mis hermanos o no fui paciente. Si fui cariñoso con mi familia o no fui cariñoso. No le vas a decir a tu hijo que cambie algo del lugar, le lleva allá. Oye Juan, apúrate, eres un flojo. Mira, no has hecho caso. No, dice la palabra, debes hablar con cariño. Esa es una forma santa y piadosa de vivir. Recuerden a los apóstoles cuando estaban pescando y habían pasado toda la noche sin pescar y llegó el Señor. ¿Y qué les dijo? ¿Los regañó? ¿Los lastimó? ¿Fue irónico con ellos? Les dijo, echen la red al otro lado. Fue paciente. Cuando Pedro le negó 3 veces, ¿sí? Cuando Pedro traspasó ese límite, ¿cómo lo trató el Señor? Con misericordia y con amor. Lo hizo reflexionar ciertamente sobre su conducta. En base al amor de Cristo Jesús, Pedro, ¿me amas? Y de esa manera pudo llevarlo a una restauración de vida. Entonces nuestra conducta debe ser moldeada por saber que nuestro Señor viene un día. El segundo principio es este: el comportamiento del individuo está íntimamente ligado con la expectativa que tiene en cuanto a la venida del Señor. ¿Qué esperas tú de la venida de Cristo Jesús? Ya no solo es si sabes que Él viene. ¿Qué esperas de la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Qué esperas para ti mismo? ¿Has pensado alguna vez, cuando Cristo venga, qué me va a pasar a mí? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo va a ser esa relación de Cristo personal conmigo? ¿Qué lugar voy a ocupar ahí en las huestes del Señor? ¿Tendré yo ese lugar que Jesús ha dicho que está reservado por el Padre a su derecha o a su izquierda? Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero, ¿cómo me va a hablar el Señor a mí cara a cara? ¿Qué me va a dar el Señor a mí como recompensa, como retribución? Porque yo le voy a dar cuenta de lo que fue mi vida. Entonces, ¿qué expectativas de manera personal? No general como humanidad, no general como iglesia, sino de manera personal. Después de que el Señor, si morimos, nos haya resucitado, nos haya transformado y le hayamos recibido en las nubes, después de que haya dado el castigo a los impíos y los haya mandado al infierno, ¿qué expectativa tengo yo de lo que Cristo me dirá a mí? Porque de acuerdo a lo que sea esa expectativa, ¿sí?, va a ser tu vida en santidad en esta tierra. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Vean, versículo 14 al versículo 16. 14 al 16. Por lo cual,
oh amados, estando en espera de estas cosas, ya ha hablado de ese cielo nuevo y tierra nueva, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Estando en espera de estas cosas, teniendo expectativa de lo que va a venir. Entonces, cuando cada uno de nosotros pasemos ante el trono del Señor, ¿sí?, en el tribunal de Cristo, a dar nuestras cuentas, a rendir cuentas, Señor, fui salvo, o el Señor te va a decir, fuiste salvo tal día, tal edad, ¿qué hiciste de ahí en adelante? ¿Cuál es tu expectativa de ese trato con Dios? ¿O piensas que Dios te va a tratar como muchos de nosotros, que le habla al montón nada más? Que no va a ir uno por uno a buscarte. Piensas que te va a tratar como una estadística. Fueron 20,000 millones de salvos y ya. No, Él no es el gobierno que hace eso. Él no es un maestro de primaria que un día estuviste en su grupo y sales, vas a la secundaria, al bachiller, te encuentra en la calle y ya no te conocen, no. Él no es el pastor, ¿verdad?, que se fue de la iglesia y después regresó de visita y ya no sabe quiénes son los hermanos, no. El Señor no es así. El Señor tiene un conocimiento personal íntimo y el Señor tiene una expectativa de cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros debemos de tener una expectativa particular de lo que va a hacer Cristo Jesús cuando venga por nosotros. Porque la vida cristiana es esto, consiste en una relación personal con Dios. Podemos decir, ciertamente nuestro hermano Noé va a dar cuentas de cómo fue su matrimonio con la hermana Surim, ¿sí? Pero el hermano Noé va a dar cuentas de ello porque era su responsabilidad como persona. Pero la hermana Surim también va a dar cuentas a Dios de lo que fue su vida, su ministerio, su matrimonio, su situación de madre, cómo vivió después de ser salva. Cada uno debe tener una expectativa propia. Entonces dice Pedro aquí en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera o a la expectativa de estas cosas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Procurad, ¿sí?, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Procurad con diligencia. En el griego esta es una sola palabra, procurar con diligencia. ¿Y qué significa? Significa apresúrate o esfuérzate por hacer algo. Haz algo de manera rápida. ¿Sí? Eso es algo que se está olvidando en la juventud, en la infancia de hoy en día. Nuestros hijos y las generaciones que vienen no quieren ser rápidos. Son muy lentos, muy pasivos, hay que hablarles 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque no son apresurados. La palabra de Dios dice que el cristiano debe ser activo, esforzado, ¿sí? Se debe hacer las cosas lo más rápido posible y de la mejor manera posible. Debe poner un gran esfuerzo por tener una vida santa. ¿Por qué? Porque tiene una expectativa de que un día va a estar frente al Señor y Él le quiere entregar buenas cuentas de su vida santa. Hay 3 ejemplos de cómo Pedro utiliza esta palabra en sus cartas. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, esa misma carta en el capítulo 1, versículo 10, Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está usando esta palabra para decir que tú debes esforzarte de una manera rápida por mostrar que tienes un llamamiento de Dios, que has sido elegido de Dios. Es decir, hacer lo mejor posible
para manifestar la salvación verdadera que hay en ti. ¿Sí? Tú debes trabajar por ello. En ese mismo capítulo, en el versículo 15, Pedro dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que Pedro se iba a esforzar, iba a hacer el mejor trabajo posible porque los hermanos pudieran aprender todo lo que él les estaba enseñando. Por eso les escribía y les repetía las cosas y les estaba enseñando continuamente. Entonces no solo es hacer rápido las cosas, sino hacer todo lo necesario por llegar a ese objetivo. Y en nuestro texto, en 2 de Pedro 3:14, entonces donde utiliza esta palabra, Pedro nos dice que nosotros debemos de esforzarnos y actuar de manera pronta para que cuando el Señor venga nos encuentre sin mancha, nos encuentre irreprensible y nos encuentre viviendo en paz. La vida santa es una vida que exige trabajo de nuestra parte, que exige desgaste de nuestra parte. En algunas cosas, cuando le llamamos la atención a Enoch dice: es que pues ya es algo que hago porque sí, es por default. Quiere decir entonces que no estás consciente de lo que estás haciendo. Es algo que le sale, que haces. Hermanos, nosotros debemos estar conscientes de cada acto que hacemos, de cada palabra que decimos, de cada reacción que tenemos, ¿sí? Nosotros debemos estar conscientes de cómo le respondemos a la gente en la calle, de cómo son nuestros pensamientos en cuanto a las otras personas en la iglesia, en la casa. Nosotros debemos estar conscientes aún de qué actitud tomamos al realizar nuestro trabajo, al realizar nuestras labores en la casa, esos quehaceres que tenemos que hacer. Debemos estar conscientes. Eso es ser diligente. Eso es que nosotros podamos hacer las cosas con diligencia. ¿Sí? Ahora, son tres cosas que Pedro nos dice en las que nosotros debemos tener diligencia, o que debemos tener diligencias para ser hallados por Dios, ¿sí? En esas cosas. Número 1, debemos ser diligentes para que en la segunda venida del Señor Él nos encuentre sin mancha. Esta frase o esta palabra quiere decir sin defecto, impecable. ¿Cómo eran las ovejas que debían ser sacrificadas? El Señor dijo: sacrificarás un animal sin defecto, inmaculado, sin mancha. Nuestra vida debe ser en ese sentido perfecto, como aquel animal que era ofrecido al Señor. Debemos entonces esforzarnos por ir quitando todos esos defectos que tenemos en nuestro vivir, en nuestro relacionarnos, en nuestro mirar hacia Dios, y rápidamente. ¿Sí? Si tu defecto es la flojera, tú debes trabajar para dejar la flojera. ¿Sí? Si tu defecto es el orgullo, tú debes trabajar para vencer el orgullo. Si tu defecto es la ira, tú debes trabajar en tus emociones y ser consciente de decir: no debo responder con ira. ¿Sí? Si el defecto que hay en ti es que robas, tú debes pedirle al Señor poder para ya no robar. El robar no es una enfermedad, no es que es cleptómano, es un pecado. ¿Sí? Si tu defecto es que dices una promesa y no cumples, tú debes trabajar por cumplir lo que dices, por ser una persona de palabra. Entonces estamos entendiendo qué es el esfuerzo que debemos hacer, y debes hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo el Señor viene. Esa es la situación. Y debes hacerlo lo mejor posible. No voy a decir mentiras, pero solo en la iglesia. O no voy a decir mentiras, pero solo en mi casa. En mi experiencia, crecí en un hogar donde se hablaba de la palabra. El Señor a la edad de 9 años me llevó a vivir a un seminario donde se preparaban pastores, misioneros, y donde toda la vida era enseñanza de la palabra. Yo llegué a la adolescencia. Mi madre siempre, cada sábado nos llevaba al pastor a predicarnos el Evangelio, y yo un día dije: voy a creer en el Evangelio.
pero voy a creer en el Evangelio porque ya no quiero al pastor todos los sábados aquí en mi casa. Vean el pensamiento. ¿Por qué crees en el Evangelio? Solamente para que ese hombre deje de molestarme los sábados y yo el sábado pueda hacer lo que yo quiera. Y creí en el Evangelio y me bauticé. Entré a la secundaria, al bachillerato, y yo era una persona en la casa, una persona en la iglesia, alguien servicial, alguien bien portado, con un sano hablar en esos lugares, cuando había cristianos. Pero en la escuela yo era terrible. Yo era un mentiroso. Yo era una persona que decía palabras altisonantes, maldiciente. ¿Así quiere Dios que nosotros vivamos en santidad? No. Él quiere que seamos santos, que seamos sin mancha en todo momento, porque no sabemos cuándo. Vamos quitando esas manchas, esos defectos de nuestro carácter, de nuestra persona. Quiere el Señor encontrarnos en paz, en segundo lugar. Eso señala las relaciones armónicas y es el resultado natural de tener paz con Dios. Así que si tú no puedes tener paz con tus vecinos, si tú no puedes tener paz con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, siempre están de la greña peleando, no puedes tener paz, ¿verdad?, con tus hermanos, tú eres una persona que no está viviendo para el día del Señor, porque no está reflejando la paz que tienes en Cristo. O probablemente tú eres una persona que ni siquiera conoce la paz en Cristo Jesús. Si tu matrimonio es un campo de batalla, tú necesitas conocer la paz de Cristo Jesús y debes esforzarte y hacerlo pronto. Y debes ser una persona irreprensible, y debemos ser hallados irreprensibles. Esta palabra señala a una persona que está libre de defecto moral. Y de manera práctica, ¿cómo vemos nosotros este carácter irreprensible? Bien, 1 Timoteo capítulo 3, ya estudiamos un carácter irreprensible en la escuela dominical cuando hablamos de los requisitos del pastor. Y sorprendentemente, hermano, tú a lo mejor pensaste, bueno, son los requisitos de un pastor. El pastor debe ser irreprensible. Pero ¿cómo has leído en Pedro que Dios quiere que sea tu vida? Pero yo no soy pastor, entonces yo sí tengo permiso de no ser irreprensible. Pablo dice que Cristo Jesús, en su segunda venida, quiere hallarte irreprensible. Entonces, ¿cómo debe ser tu vida? ¿Ya estás? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo, o podemos decir también, pero es necesario que el cristiano, sea hombre o mujer, niño o niña, adulto, joven, anciano, casado, soltero, que el cristiano sea irreprensible. ¿Y cómo lo va a hacer? Si es casado, debe ser marido de una sola mujer. Debe ser una persona fiel, ¿sí? Ahora, si tú eres novio o novia de alguien, tú debes ser fiel a esa persona, ¿sí? Tú no debes andar con 2, 3 novios, 3 novias, no. Debes ser fiel, debes ser sobrio, debes tener un carácter atento, despierto, controlado, debes ser prudente. Tú debes ser una persona que te controlas a ti misma, tu manera de hablar, de responder a los demás. Debes ser decoroso, todo en tu persona debe lucir bien. No estoy hablando que te vas a pintar y que siempre te vas a, como metrosexual, ¿verdad?, a ver tu apariencia. No, pero sí debes de cuidar, lucir siempre bien. ¿Qué quiero decir? No andes greñudo, greñuda, no andes fodongo, fodonga, ¿verdad? No, Dios no nos quiere así. Si no seas una persona como la fama de los poblanos, que se vayan una vez a la semana, no. Sí, dice aquí que debe ser decorosa, pero también esta palabra implica tu forma de comportarte y de hablar. Debe ser una persona hospedadora.
una persona que abre su casa y abre su vida a las demás personas, que cualquier persona en determinado momento que necesite puede llegar a tu casa y sentirse bien recibido, sentirse cómodo, sentir el amor de Cristo a través de ti. Debes ser una persona que es apto para enseñar la palabra del Señor. Incluso en eso se debe ver como irreprensible. Hermano, tengo un mes de ser cristiano. Lo que tú sepas de la Biblia, eso debes enseñarle a otros. Debe ser, versículo 3, no dado al vino, no debe ser dominado por los vicios, no un peleonero que con todos hagas pleito y de todos hagas pleito. No debes ser codicioso de ganancia deshonesta. Si tienes un negocio, debes tenerlo bien. Si eres una persona que trabaja, no debes andar buscando cómo sacar ventaja simplemente del trabajo. Debes ser amable con las personas. Esta cualidad de amabilidad se está perdiendo hoy. Vas en la calle y nadie te saluda. Eso refleja amabilidad. Debes ser una persona que tratas con consideración al desvalido. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, debe ser los ojos del ciego y los oídos de los sordos. Incluso si tú hablabas mal delante de un sordo de él, era pecado o es pecado. No debes hacerlo. Debes ser amable, debes ser apacible, procurar la paz. No debes ser avaro. Debes de gobernar bien tu casa si estás casado. Debes de gobernar a tus hijos, a tu esposa. Eso tiene que ver no solamente con la situación de tu autoridad, sino cómo administras todos los recursos de tu casa. ¿Sí? Ese es el carácter cristiano, hermanos. Irreprensible. ¿Sí? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Versículo 6, no un neófito, debes esforzarte por no quedarte novato en las cosas, por crecer, por aprender. ¿Sí? Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debes de ser una persona de buena reputación donde tú te desarrollas. Pues que la hermana Vicky, a ver, vamos a ver ahí donde trabaja. Vamos a ver, paga a tiempo la renta, es una persona limpia aquí, no tiene maltratado el lugar que renta. Buen testimonio, porque eso habla de quién es tu Dios. Este es el carácter irreprensible, santo que debemos tener porque Cristo viene. Y debo tenerlo porque Cristo o me va a recompensar, ¿sí? O me va a quitar recompensa debido a mi carácter irreprensible, o que sí hay reproche en mi vida. Eso quiere decir la palabra irreprensible, que no hay un reproche de ti, que nadie puede hablar mal de ti en algo, porque te conduces de una buena manera. Cuando los enemigos de Daniel allá en Babilonia quisieron quitarlo del lugar que tenía en el gobierno, empezaron a buscar en toda la vida de Daniel cómo hallar algo para acusarlo. Y dice la palabra de Dios que no encontraron nada en su vida para acusarle. Hacía bien su trabajo, llegaba puntual, trataba bien a los que estaban bajo su autoridad, era un hombre íntegro en su persona, vestía bien, un hombre aseado, tenía buenas relaciones ahí donde vivía y vivía como extranjero, como cautivo. Ahí en Babilonia. Nunca hablaba mal de sus autoridades. Es más, dice la palabra de Dios, siempre oraba 3 veces al día. Así debe ser, como cristiano que sabe que su Señor viene un día. Ese es el carácter, ¿sí?, que debes tener. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de ser irreprensible? El hombre que sabe que ha resucitado con Cristo ha puesto su mira en las cosas de arriba. Ser un hombre justo, digno de confianza, sincero, generoso, un hombre que habla con la verdad y que es veraz en todo. A su fe, como dice Pedro aquí en el capítulo 1, versículos 5 al 7, primera de Pedro 1, 5 al 7, a su fe va a añadir virtud, a la virtud va a añadir conocimiento, al conocimiento va a añadir dominio propio, control de sí mismo, al dominio propio le va a añadir paciencia, a la paciencia le va a añadir piedad, a la piedad le va a añadir afecto fraternal, va a ser cuidadoso, amoroso de su familia y de sus amigos, y al afecto fraternal va a añadir amor.
Es una persona, de acuerdo a lo que dice ahí en el versículo 8 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, que no va a estar ocioso, que siempre va a estar dando fruto. En Filipenses 4:8 Pablo dice que un cristiano irreprensible va a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación. Va a ocupar su mente y su actitud va a caer en esas situaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el peligro de caer en un cristianismo débil, en un cristianismo pusilánime. Entonces el cristiano debe de cuidar su carácter de esta manera. ¿Por qué? Porque el cristiano ha nacido de nuevo y Dios nos ha dicho que no tengamos miedo, ¿sí? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El cristiano debe ser tenaz. La pandemia no debe de atemorizarnos, hermano. Nos enfermamos, morimos, pero vamos con el Señor, no nos perdemos. ¿Y por qué morimos? Porque es la voluntad de Dios o no. Entonces debemos ser tenaces en esta situación, ¿sí? Así debe ser el cristianismo. No teme llamar pecado al pecado. El cristiano es una persona firme en sus convicciones y esas convicciones lo llevan a reaccionar de una manera determinada en cualquier situación. Y un cristiano no va a justificar sus pecados en ningún momento, los va a enfrentar y los va a aceptar. Entonces, ¿cuál es la expectativa que tienes en el trato de Cristo hacia ti cuando Él venga? Nos va a llamar por nombre. El himno de cuando allá se pase lista no solo es un pensamiento o una imaginación de cómo el Señor nos conoce por nombre. Y va a pasar lista no solo como el maestro de si vino o no vino, no. Ahora vienes y vamos a ver qué hiciste en tu vida. ¿Fuiste consagrado? ¿Fuiste devoto o no lo fuiste? Y finalmente, hermanos, ante la verdad de la inminente segunda venida de Cristo, el cristiano debe crecer en su carácter irreprensible como el de Cristo. Versículo 18, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, ¿sí? En lugar de ser arrastrado por los falsos maestros, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y aquí es el día de la eternidad, es el día de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios de ti? Que crezcas en dos sentidos. En gracia, ¿qué significa? Que el cristiano ha de tener un desarrollo en su vida de tal manera que la influencia divina sobre su corazón se refleje en su vida cotidiana. Eso es crecer en gracia, que se vea el poder de Dios en ti. En segundo lugar, en el conocimiento. Eso no solo se refiere a tener los datos en la cabeza, sino a tener la comprensión y asimilación en el alma, ¿sí?, de cada uno de nosotros para llevarnos a la madurez espiritual. ¿Cómo se ve este crecimiento en la vida del cristiano? ¿Sí? Bueno, cito las palabras de un pastor llamado Horatius Bonar, que vivió entre 1808 y 1889. Él dijo de esta manera: la vida santa está compuesta de la multitud de cosas pequeñas, palabras pequeñas, no discursos o sermones elocuentes, pequeñas acciones, no milagros, ni batallas, ni grandes actos de heroísmo, de poderoso martirio. En todo ello es lo que consiste la verdadera vida cristiana: evitar las maldades pequeñas, los pecados pequeños, las inconsistencias pequeñas, las pequeñas debilidades, las pequeñas tonterías, las pequeñas indiscreciones e imprudencias, las pequeñas manías, las pequeñas indulgencias y al yo y a la carne, los pequeños actos de indolencia o indecisión o indiferencia o cobardía, las pequeñas equivocaciones o aberraciones de una integridad absoluta, las pequeñas demostraciones de avaricia o mezquindad,
las pequeñas señales de avaricia y codicia, pequeñas señales de mundanalidad y frivolidad, pequeñas indiferencias hacia los sentimientos o deseos de otras personas, pequeños estallidos de mal humor, enojo, egoísmo, vanidad. Evitar cosas pequeñas como estas nos ayudan a mantener la belleza de una vida santa. Por otro lado, sigue diciendo, la atención a los pequeños deberes del día y de la hora, ya sea en transacciones públicas o en relaciones particulares o asuntos familiares, a las pequeñas palabras, las miradas y los tonos de voz, las pequeñas demostraciones de bondad, paciencia o ternura, las pequeñas evidencias de abnegación, de autolimitaciones o de olvido de sí mismo, de pequeños planes de aquiedad, bondad y de atenta consideración hacia otros, la puntualidad, el método y los objetivos reales al organizar cada día. Estas son muestras de progreso de una vida santa, el conjunto de pequeños actos de los cuales se compone. Es de cosas pequeñas que se forma una vida grande, y todo el que reconozca que ninguna vida es grande excepto la compuesta por cosas grandes, encontrará poco en los personajes de la Biblia para admirar y emular. Nuestra vida está compuesta por cosas pequeñas, pequeños ladrillos que van formando una gran estructura. Y a esas cosas pequeñas, como vimos, debemos prestarle atención. David pecó porque descuidó su pequeña responsabilidad de ir a la guerra y se quedó a dormir en su casa. Pecó en un pequeño día en que él salió a dar un pequeño paseo por la terraza de su casa y vio a una mujer un instante y la codició. Mató a su esposo y la tomó y adulteró. Pequeñas cosas. La santidad que Dios quiere debe cubrir cada una de esas pequeñas cosas. Pequeños momentos en casa que nos hacen irritarnos y explotar en ira. Pequeñas palabras que le decimos a otras personas que lastiman, que hieren. Pequeñas acciones que hacemos en familia con nuestros padres en desobediencia. Pequeñas cosas. Las vidas grandes están compuestas por pequeñas cosas. Así que al leer la Biblia, aprendamos a ver esas pequeñas cosas en esos personajes, de los cuales tenemos solo un pequeño trozo de sus vidas. No hagamos votos insensatos como el de Jefté. Aprendamos de Eclesiastés que dar una promesa y fallar a ella, sí, es decir, una gran mentira. Pequeñas cosas, hermanos. El cristiano debe crecer en todas esas cosas pequeñas. Dios no te va a recompensar si tú has traído a 20,000 a los pies de Cristo, pero no llevas un hogar en santidad. No has tenido una buena relación matrimonial. Conozco a muchísimos pastores que su vida ha sido marcada por el adulterio. Pastores que incluso se han divorciado de su esposa y se han casado con su segunda mujer y siguen pastoreando, pensando que por ese pastorado que tienen, Dios les va a recompensar. Pero ¿sabes qué? Ya no eres irreprensible, porque fallaste en esas cosas pequeñas. Entonces, no fallemos en las cosas pequeñas. ¿Por qué Cristo no viene? Porque necesitamos crecer en santidad. Porque nuestra expectativa de lo que Él nos va a dar debe llevarnos entonces a una vida, ¿sí?, en la que nos apresuremos a vivir en devoción y en consagración a Él. Él no ha venido para darnos oportunidad para que crezcamos en esas cosas
pequeñas. Nuestro servicio aquí no es algo que sea la base de nuestra recompensa, sino esos pequeños instantes de nuestra vida. Hermanos, al estar aquí es fácil reprimir grandes pecados de la vida, o muchos pecados en la vida. Pero ¿qué cuando estamos a solas con nuestros pensamientos? ¿Qué cuando estamos en nuestras relaciones normales, día a día, en casa, con la familia, con los vecinos? ¿Lo hacemos? ¿Reprimimos nuestro pecado? Cosas pequeñas. Cristo Jesús no viene y nos da oportunidad para el arrepentimiento cada día y crecer en santidad. Eso es lo que Él quiere. ¿Crees que Él viene? ¿De qué manera afecta tu vida hoy día? ¿De qué manera afecta tu vida en familia? ¿De qué manera afecta tu vida en tu negocio, en tu trabajo? ¿De qué manera afecta esa verdad? Piénsalo. Y recuerda que un día estaremos cara a cara con Él, de manera particular. No mi papá ahí representándonos a todos, no mi esposo. Yo estaré de pie ante Él. ¿Qué expectativa tengo de eso? Oremos. Padre, en esta hora damos gracias, Señor.